Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa F y F Educa junto a Mariel. ¿Cómo estás, Mariel? Bien, Gini, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Este F y F Educa tiene el foco para los jubilados. Hay muchas dudas de cómo poder subir la pensión, si es que está en compañía de seguro la puede subir o no, si muchos temas que afectan hoy en día a los jubilados y este programa está netamente enfocado a los jubilados, así que de esa forma podemos venir y saber qué hacer para los jubilados. Entonces, avísale a tu padre y cualquier cosa, tranquilo, si es que no puedes ver este programa, después este contenido es subido a YouTube y también a nuestra página web felicesyforrados.cl. Así que no hay muchas personas que ya nos enviaron sus preguntas. Yo creo que podríamos comenzar de inmediato Por supuesto. y dar el espacio a todas aquellas cosas que no les queden claras o alguna duda, que por el chat nos vayan enviando todas sus consultas para poder irlas respondiendo, ¿ya? Perfecto. Una de las primeras consultas que sirvió, que nos salió dentro de los comentarios de la gente en Facebook, es que por favor expliques en qué consiste la restricción etaria y cómo afecta esto a los jubilados. A ver, la restricción etaria es por ley. Tú puedes elegir en 5 multifondos. El fondo A, que es el de mayor riesgo, y claro, el periodo bueno renta muy bien, pero en periodos malos puede perder mucho. Está el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D y el fondo E. El fondo E no es que no pierda, es el que menos pierde, pero igual puede perder. Y principalmente está concentrado en bonos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú cumplas 50 años, automáticamente la AFP no te va a dejar elegir el fondo A en el caso de las mujeres. En el caso mío, porque soy hombre, la ley a partir de los 55 años me prohíbe el fondo A. Entonces, toda mujer mayor de 50, hombre mayor de 55, no puede elegir el fondo A, pero sí puede elegir los otros 4 multifondos. Luego, cuando tú pasas a jubilarte, en el caso de las mujeres pueden jubilarse desde los 60 años, y en el caso del hombre desde los 65 años, te restringen también el fondo B. Entonces tú tienes la libertad de moverte solo entre los fondos C, D y E. Y es bastante importante eso. ¿Por qué, Mariel? Porque todos cuando los mercados ganan, todos están felices, contentos, perfectos, como estaban todos puestos locos en enero. Pero de pronto, de la noche a la mañana, super crash del lunes, todos dijeron, no, esto fue puntual, se va a recuperar, y salieron muchos medios de comunicación en decir muy claramente, expertos que yo no sé si han estudiado algo, yo soy magíster en finanzas de la Universidad de Chile, y doy sugerencias de que sí se cambien de fondo. Y esta gente dice, no se cambie de fondo, no se cambie de fondo, no importa el canal, todos te dicen lo mismo, no te cambies de fondo. Y resulta de que hoy día las bolsas se siguen desplomando. El lunes se desplomaron, después justo rebotó. Nosotros nos salimos justo con ese rebote la segunda mitad, la primera mitad la sacamos en el precio más alto el 22 de enero, y ahora todo se está desplomando. Entonces, todas esas sugerencias que dicen no se cambie de fondo, ojo, porque puede haber más de algún conflicto de interés. Entonces, lo relevante es que hay que aprender a ocupar este sistema y los mayores de edad no se pueden arriesgar tanto. Entonces, al moverse entre los fondos C y E, acotan el nivel de pérdidas porque ya tiene mucho capital. Es decir, un adulto puede tener 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Perder un 50% es fatal. Y eso puedes perder en el fondo A. En cambio, el fondo E, la máxima pérdida que ha tenido en un año es un 12%. Y el fondo E, hasta el momento, no ha tenido pérdidas en un año. Ok, perfecto. Entonces, si lo aplicamos con las personas que son jubiladas, si nuestra recomendación es vaya al fondo A, en el caso de ellos que tiene restricción etaria, tiene que irse al fondo que sea más C, cercano. exactamente, al fondo C. Entonces, las personas, claro, muchos me dicen, Gino, yo cumplí 60 años, pero todavía me deja la FP elegir el fondo B. Es tu riesgo, tu decisión. Nosotros oficialmente recomendamos, de hecho, en Feliz Informado tú pones tu fecha de nacimiento y automáticamente la sugerencia se adapta a tu edad. Entonces no te tienes que preocupar de estas leyes, simplemente tú vienes, te inscribes en Feliz Forrado, baja la aplicación y como a mí me detecta que soy joven, me dice hoy en día, no sé, sugerencia 100% el fondo E. Pero cuando estábamos, no sé, en el A, me decía 100% fondo A. Pero cuando yo cumpla 55 años y soy hombre, me va a decir fondo B. Y si ya cumplo 65 años, automáticamente me va a decir fondo C. O sea, es sumamente importante quienes son jubilados y son parte de la comunidad felices y forrados. Primero, ingresen muy bien sus datos para poder detectar la edad. Y dos, instalen la aplicación para que de manera efectiva e inmediata puedan saber cuál es su fondo respectivo. Por supuesto, y no tan solo, a ver, el tema de la aplicación, ¿qué sucede? Mucha gente justo ahora en este periodo especialmente sale de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa?
oye, no, estoy tranquilo, seguí la última sugerencia, pero vino, la primera fue el 22 de enero, cuando estábamos en el PIC, la segunda fue Ahora el lunes 5 de febrero. el lunes 5, pero justo se perdieron en esa porque no revisaron el mail, porque estaban de vacaciones. Entonces, la aplicación lo que te ayuda es que el 100% ve la sugerencia. Entonces, lo único que hay que hacer es bajar la aplicación, ingresas con tu root y con tu clave, y ella va a quedar activada. Y al quedar activada para recibir notificaciones, siempre te llega una notificación y te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, nueva sugerencia de cambio de fondo, cambia 100% tu ahorro al fondo E. Eso es lo que te llega, aunque estés en otro lugar de tu teléfono. Ah, veo la sugerencia, les llega a todos al mismo instante, que es algo muy importante. Mucha gente cree, Feliz y Forrado, cree en la democracia de verdad. Entonces la información llega en el mismo instante a toda la comunidad después del cierre de las bolsas. Y ahí la persona automáticamente tiene esta información, puede ir a su AFP. Un dato, las páginas web de las AFP a veces empiezan a fallar con las sugerencias de cambio. Pero en las aplicaciones de las AFP están funcionando súper bien. De hecho, por ejemplo, modelos siempre vienen, la gente se va a acordar, se les cae, aparece como un marcianito así, y se les cae la página. En cambio, si ingresan por la aplicación de modelos, hacen el cambio de fondo en un minuto. Así que a bajar, si tú estás en la AFP que tú estés, baja la aplicación de tu AFP porque los cambios de fondo son mucho más expeditos vía aplicación. Perfecto. Vamos a responder de inmediato una pregunta que nos llega de Miki Patricio Núñez. Dice, amigos de FF, una consulta. ¿Cuándo y cómo me puedo cambiar de FP sin que me afecte en nada? A ver, el cambio de AFP es un procedimiento que es difícil. ¿En qué sentido? Es decir, difícil si no lo conoces. Si tú estás en el fondo A, por ejemplo, y digamos que justo era el 28 de enero, todos decían que esto iba a seguir subiendo, y te cambiaste de AFP el 28 de enero en el fondo A. ¿Qué sucede? Que tú te cambias de AFP del fondo A al fondo A, pero quedas 15 días, o por ejemplo, si lo hiciste el 1 de febrero, quedas 30 días atrapado en el fondo A y el fondo A en febrero ya está perdiendo más de 6% con lo que está pasando hoy día en las bolsas. 6,4% de caída. Entonces, imagínate que a final de mes haya perdido un 10%. Entonces, el que tiene 100 millones de pesos hace mal el procedimiento, se cambia del fondo A al fondo A a la nueva AFP, pasa un mes y tiene una pérdida de 10% y perdió 10 millones de pesos y dice, ¡oh! Perdí 10 millones. La AFP me cobró 10 millones por cambiarme de AFP. Y ahí se crea el mito, que es una mentira. Entonces, como tú perdiste 10 millones por, entre comillas, cambiarte de AFP, no me cambio más, no me cambio más, me quedo. Y la AFP se queda feliz. Entonces, cuando el ejecutivo te cambia de fondo, es decir, de AFP, no te dice ese riesgo. Lo que tú tienes que hacer para cambiarte de AFP es primero pasarte al fondo E. Ese es el primer requisito. Si tú te cambias un día lunes, se va a demorar 4 días hábiles y ya el viernes vas a estar liberado para cambiarte de AFP. Entonces, ese es el paso 1. Paso número 2, tienes que esperar fin de quincena. Esto quiere decir 13, 14 o 15 o 28, 29, 30. ¿Para qué? Para que el cambio solo se demore 15 días. Entonces, por ejemplo, si este viernes las personas vienen y se cambian al fondo E, los van a liberar déjame revisar un segundo las fechas para ser bien preciso. Si se cambian, por ejemplo, el viernes 9 al fondo E, los van a liberar justo el jueves 15. Y el jueves 15 todavía alcanzan y ese mismo día ingresan a la página de su nueva FP, acá viene un detalle, con la clave de seguridad, porque la clave de seguridad es la misma para cualquier FP. Entonces ingresa, ya estoy en el fondo E, ingreso a la página de mi nueva AFP, pongo mi clave de seguridad y se demora 15 días y me cambio desde el fondo E de la antigua AFP al fondo E de la nueva AFP. Y luego, al día 1 de marzo, yo ya aparezco en la nueva AFP. Muchos pueden decir, oye, ¿y Gino, y qué hago? Es decir, ¿ya no tengo clave web, tengo que ir a la AFP? No. Tú vienes y todas las AFP te entregan la clave web por la página. Por lo tanto, le mandan un correo, te envían la clave web y con eso ya está habilitado para seguir nuevamente los cambios de fondo. Entonces, es muy importante que quien quiera cambiarse a AFP siga ese procedimiento claro. Ahora, no es llegar y cambiarse. Por ejemplo, está pasando muchas cosas en la industria, están cambiando las comisiones, están compitiendo y salió una noticia que Plan Vital vino y subió las comisiones de forma brusca, pero a los trabajadores activos, es decir, a los trabajadores que estamos trabajando en etapa activa, los que no están jubilados,
hizo a la inversa, le subió el precio a los que están trabajando y a los jubilados se lo dejó en cero. Pero eso no es ahora, eso es a partir del 1 de julio de 2018. Entonces, ¿qué va a suceder? El 1 de julio del 2018, todo jubilado que se cambie a AFP Plan Vital, se va a subir la pensión mensual en un 1%, lo cual es una tremenda noticia. Y este programa va dedicado a los jubilados, así que hay una buena noticia. Hoy en día, Habitat era la que tenía la comisión más baja para los jubilados, pero a partir del 1 de julio, Plan Vital va a cobrar cero. Y eso implica que, no sé, si estás jubilado, ponte tú, con 500.000 pesos, la FP Habitat te está cobrando aproximadamente 5 lucas mensuales. Y en vez de esas 5 lucas pagarla en comisión, van a subirte tu pensión en 5 lucas. Entonces, es algo bastante importante. O sea, como repaso, sumamente importante dentro de lo que mencionas, no tener miedo a cambiarse a FP. Claro. Siempre hay un momento, el utilizar el sistema al favor de todos ustedes y el saber el momento cuando cambiarse. De todas maneras, en Felices y Forrados siempre estamos atentos a todas las consultas que nos lleguen. Y lo importante que dice, la clave web y la clave de seguridad para siempre estar al tanto y poder manejar esto. Exactamente, es decir, a ver, muchos se quejan, los de no me AFP, no me AFP, no me... Ya, pero ¿qué acción concreta haces? Acá la única libertad que tiene el sistema es que tú exijas tu derecho, exige tu clave web y tu clave de seguridad. Con esas dos claves tú te puedes cambiar de fondo, te puedes cambiar de FP, no, ni siquiera tienes que ir a verle la cara a la FP. Puedes hacer todo por internet, entonces acá hay que darse la lata una vez de ir a tu FP y exigir tu clave web y tu clave de seguridad. Y con eso te puedes subir el sueldo. Es decir, la gente, por ejemplo, que hoy en día está en Cuprum, que paga un 1,48% de comisión, que es una comisión alta. Un 1,48, para clarificarlo, si tú estás, no sé, alguien que gana 1.000.000 de pesos, paga 100.000 pesos de ahorro a la FP y 14.000 pesos mensuales de comisión. Y eso, por ejemplo, si te cambias a Modelo, que cobra 0,77, prácticamente estás pagando 7.000 pesos y por lo tanto te estás ahorrando 7 lucas mensuales. Y eso obviamente que en un año es mucha plata y eso a 40 años pueden ser fácilmente 10 o 20 millones de pesos que tú le estás regalando por no ejercer tu derecho. Seguimos con las consultas, tenemos muchas preguntas. Seguir de Salas pregunta, ¿cuál es la mejor opción a la hora de jubilarse? ¿Retiro programado o renta vitalicia? Qué buena pregunta. Acá a los jubilados quiero decirle que están cometiendo la peor decisión, pero no es culpa suya. ¿Qué sucede? Pongámosle que ya avanzamos en el tiempo y nosotros cumplimos la edad de jubilación. Entonces Mariel va a su AFP y dice me quiero jubilar. Y le entrega la AFP un informe que se llama SCOMP. Y en el SCOMP están las ofertas de las AFP, las ofertas de las compañías de seguro, están todas las ofertas. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y te dicen, ya Mariel, tú juntaste, ponte tú, para hacerla fácil, 100 millones de pesos. Ya, 100 millones de pesos tienes. ¿Cuánto te ofrece tu AFP? 480 lucas. Chupa, ya, ok. ¿Cuánto te ofrece la compañía de seguro hoy? 500 lucas en UF y que va subiendo. Y te muestran un gráfico mentiroso que te va a decir que en la AFP te va a quedar, va a ir bajando tu plata. Entonces, si tú decís, me van a pagar menos en la AFP, usted se va a quedar sin dinero, te metes miedo, ¿tú qué decisión tomas? Ir a la compañía. Ir a la compañía de seguro. Y es la peor decisión hoy. ¿Por qué? Y esto es un argumento financiero. A mi amigo de las compañías de seguro, no se enojen, por favor, a los ejecutivos. Y se los quiero explicar de una forma muy sencilla. ¿Qué sucede, Mariela? Sucede que no en cualquier momento conviene irse a una compañía de seguro y esto depende de las tasas de interés de los bonos. Entonces, en el año 81, por ejemplo, el activo libre de riesgo, que era el bono del Tesoro americano, estaba en 14%. Ustedes en Yahoo Finance pueden buscar TYX y ahí saber a cuánto está el bono. Entonces, antes estaba en 14% anual. ¿Qué quiere decir? Para dar un ejemplo concreto, que con 100 millones de pesos tú tenías una jubilación de 1.400.000 seguro. Y hoy en día está recibiendo 500.000. Y eso es por la baja tasa. Entonces, ¿cuándo conviene cambiarse a una aseguradora? Cuando las tasas de interés de los bonos están altas, como era el año 81, como era el año 90. Si te cambiaste, por ejemplo, el año 90, ¿qué sucede? Acá vamos al año 90, las tasas estaban en 6%, una buena tasa.
Pero hoy en día estamos en el punto más bajo de los últimos 35 años. El punto más bajo. Es decir, llegamos a una tasa de 2% y recién empezó a subir. Por lo tanto, no es un buen negocio porque al tomar un seguro a una tasa de un 2% te van a pagar poco. Si tú en cambio eres sabio y esperas en la AFP, por último esperas 5 años, cuando las tasas estén de nuevo a 6%, te van a pagar el triple. El triple en una compañía de seguro. Pero para eso tienes que esperar en la AFP. Primero. Segundo tema. En la FP viene el engaño de la Superintendencia de Pensiones, que nosotros lo hemos denunciado, que por ley, que las modificó Bachelet y Piñera, y bajaron las pensiones artificialmente un 30%. ¿Qué te pasa? En la FP realmente por esos 100 millones que tú tenías, porque ya tienes la edad de jubilación, no deberían pagarte 480.000 pesos, deberían pagarte 750.000 pesos. Entonces ellos alteraron el precio del mercado como diciendo Mariel va a vivir 110 años. Mariel va a vivir en promedio 90 años. Y la verdad es que los chilenos, 9 de cada 10 chilenos están falleciendo con menos de 80. Entonces, ¿por qué asumen que vivimos 10 años más? Eso es una mentira. ¿Para qué? Para pagarte menos. Y al pagarte menos mensualmente, tú vienes y dices, no, pues yo no quiero que me bajen la pensión. Y todos los años te recalculan, y como venían bajando las tasas, te pagaban menos, entonces partía en 480, al año siguiente 460, al año siguiente 450, y acá venía el problema. Tú decías, oye, Gino, pero si yo ahora ya no tengo 100, tengo 110 millones, tengo más plata, ya no tengo 60, tengo 65 años, menos años de vida, ¿y por qué me están pagando en vez de al principio era 480 y ahora por qué me están pagando 440? No, yo no puedo tolerar recibir menos mensualmente, así que me cambio a una compañía de seguro. Y es el mayor truco financiero. Y lo peor es que esto no tiene que ver, es decir, hay que entender por qué. Las AFP se las compraron compañías de seguro. MetLife se compró Provida. Habitat fue comprada por Prudential y también la Cámara Chilena de la Construcción a través de Confuturo. Luego, Cuprum Principal. Y me falta una Capital comprada por el Grupo Sura. Es decir, el 95% de los ahorros que están en AFP están indirectamente en compañías de seguro que quieren tu dinero, quieren tus 100 millones de pesos. Dame tus 100 millones. Pero, como lo hago elegante, manejo al superintendente, que es, lamentablemente, el señor Macías debería renunciar hace mucho rato. Y el superintendente dice, bajaron las tasas de interés. Muchas veces mentira. Bajan artificialmente tu pensión, a ti te da miedo. Hoy me bajaron a 440, ¿qué hago? No, me voy a la compañía de seguro. Y esto está alterado, este mercado, desde la superintendencia y desde estas leyes que han sido inconstitucionales, que hizo Bachelet el 2008 bajó un 20%, y Piñera el 2012 bajó otro 10% adicional, para llevar a las personas a las compañías de seguro. Ojo, yo quiero aclarar algo. Si tú, Mariel, vienes y me dices, ¿sabes qué, Gino? Mis papás, mis abuelos vivieron hasta, no sé, como Matusalén, 120 años y todo, perfecto, puede ser una opción sostenible la compañía de seguro, pero esto es algo que no sale en el SCOM y que al momento de pedir el SCOM tú tienes que decir, por favor, me hace mitad retiro programado y mitad renta vitalicia, pero acá viene el secreto, garantizada al 100% por 20 años. ¿Qué implica eso, Mariel? Que tú recibes la mitad de la FP, que va a ir creciendo. Es decir, primer mito, los ahorros en FP van creciendo año tras año. Puede que en un año baje un poco, pero por lo general van ganando rentabilidad año tras año. Entonces, tienes 50 millones en la FP y 50 millones se los pasaste a la compañía de seguro, pero garantizado al 100% por 20 años. Perfecto. Como lo tienes garantizado, ¿qué sucede, Mariel? Al estar garantizado, tú vienes y imagínate que falleces al año 5 después de jubilar. Pero como estaba garantizado, tú dejaste 15 años a algún beneficiario que reciba el 100% de ese pago. Puede ser tu marido, puede ser tus hijos, puede ser quien tú quieras. O sea, en este caso, si yo no digo que lo quiero garantizado, lo más probable es que esos fondos pasen a la aseguradora. Exactamente. Entonces, es muy importante, no te lo dicen claramente, siempre elige 100% garantizado por 20 años o 240 meses. Entonces, porque de esa forma tú eliges a quien tú quieras para que esa plata la reciba. Y si tú recibiste plata por 20 años y ya no tienes esa cobertura,
Si falleces, igual le dejas a tu marido el 60% de lo que tú recibías en la parte de la aseguradora. Entonces, con eso realmente sacas mayor rentabilidad y la diferencia es casi nula. Entonces, a la gente, por favor, no cometa el error de no garantizar al 100% por 20 años. Segundo, por ningún motivo tome 100% compañía de seguro. Es la peor decisión financiera de los últimos 35 años. Y si es que realmente tienes altas expectativas de vida, puedes venir y al momento de solicitar el SCOM, dile que te incluyan un retiro programado por el 50% del saldo y la otra mitad que sea renta vitalicia garantizada al 100% por 240 meses. Y de esa forma tú vas a saber cuáles son las mejores ofertas y vas a poder tomar una decisión informada. Mi sugerencia personal es que toda la gente hoy, como las tasas están bajas y es un tema financiero, todas deberían elegir la AFP. ¿Por qué, Mariel? Conocí un caso hace un par de semanas en Arica de un señor que tenía 40 millones y que se creó él mismo su propia jubilación, pero la puso en la cuenta 2 hace 15 años atrás, puso 40 millones. Y él dijo, yo me voy a pagar todos los años 180 UF. Entonces, 180 UF son casi 5 millones de pesos. Antes quizá eran menos, ahora es más, pero bueno. Resultado después de 15 años de estar sacando 5 millones, tenía 40, es decir, era importante lo que él retiraba. Fue retirando, 15 años ha sacado más de 75 millones de pesos. 75 millones. ¿Y sabes cuánto le queda en la cuenta? En vez de 40, tiene 55 millones. Es decir, él ha tenido la misma pensión en UF, en la AFP. Es que es extraordinario. Es un minero que de verdad es notable y lo tiene todo muy bien registrado. Y subió sus ahorros de 40 a 55. ¿Y sabes cuál es la gracia de ese minero? Que esos 55 millones, primero, como están en cuenta 2, los puede retirar cuando él quiera. Segundo, son herencia. Por lo tanto, quedan de herencia. Entonces, las platas en la AFP, cuando tú falleces, quedan de herencia a tu cónyuge, quedan de herencia a tus hijos, y de esa forma es tu derecho de propiedad. Otro truco muy importante a conversar para todos los mayores que se jubilan. Las AFP te dicen posterga la jubilación, posterga la jubilación. ¿Te conviene? No. Si tú quieres jubilarte, es decir, tú puedes querer seguir trabajando y eso está bien trabajar, pero jubílate lo antes posible. Si cumpliste 60 años, en el caso de las mujeres, jubílate lo antes posible. En el caso del hombre, 65 años, y yo les voy a enseñar un truco que es maravilloso. Tú vienes y te jubilas a los 60, tenías 100 millones, recibiste 480 lucas mensuales y esas 480 lucas mensuales las vas poniendo en la cuenta 2. Entonces pasaron 5 años, 10 años, cumpliste 70 y de pronto en la cuenta 2 tienes 20 millones. Y esos 20 millones los puedes retirar cuando tú quieras. Entonces, seguiste ganando rentabilidad, le dejaste de pagar las comisiones a la AFP, porque como estás jubilada, la comisión va a ser cero. Y por lo tanto, y si quieres seguir ahorrando mensualmente, ahorras en la cuenta 2. Y de esa forma vas licuando mes a mes, que la cuenta obligatoria no la puedes retirar. En cambio acá sí la vas a poder retirar. O sea, garantizo poder tener saldo para seguir recibiendo mi pensión por muchos años, pero a la vez otro saldo en la cuenta 2 que lo puedo retirar en caso de cualquier inconveniente o que lo quiero ocupar de libre disposición. Exactamente. Ahora bien, otro tema muy importante para los pensionados. Por favor, no caigan en el tema de la aseguradora. Insisto, hoy en día financieramente hay dos caminos óptimos. O 100% en la FP, si puedo aguantar que no me bajen la pensión. Es decir, si mi único ingreso va a ser la FP y estoy en 300 lucas, obviamente que mucha gente no va a tolerar que en 3 años esté en 250 a pesar de tener más plata. Y en ese caso tomo el MITI-MOTA, mitad en la FP, mitad en la compañía de seguro, garantizada al 100% por 20 años. Perfecto. Pero si puedo aguantar el chaparrón, ¿qué va a pasar con la persona que aguante en la FP? Tú vas a aguantar y de pronto viene una crisis, con Feliz y Forrado te va a cambiar de fondo, va a evitar las pérdidas, después vas a tener en vez de 100, 200 millones. Y después van a subir las tasas, te van a recalcular y en vez de recibir 480 vas a recibir 1 millón mensual, o 1,5 millones, o 2 millones mensuales. Entonces, ¿qué sucede? Que vas a tomar una extraordinaria decisión financiera al quedarte en la FP, por más de que ellos hoy te estén pagando poco.
pero eso es por una manipulación de los gobiernos, de los presidentes de la República, y eso algún día yo sé que como comunidad Feliz y Forrado vamos a lograr devolver las leyes a 1998 y de esta forma, por ejemplo, otra cosa importante. Antes las personas se podían jubilar anticipadamente. Era, quiero contarles la historia de Hernán Santelices, un dirigente sindical de Chuquicamata que en dictadura consiguió flexibilizar la jubilación anticipada. Antes te exigían el 70% de, ¿cómo se llama esto?, de tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, ejemplo concreto, si ganaba 1.000.000 te exigían 700 lucas de pensión para poder jubilarte anticipadamente. Él la bajó al 50%, es decir, solo 500 lucas. Y que podías tener de 10 años, 5 años en cero. ¿Qué logró con esto? Que en vez de 500 lucas te exigían 250 y mucha gente se jubiló con 40 años, con 50 años, porque ya no tenían trabajo. Mineros, personas que trabajaron muy desde joven, se jubilaban anticipadamente. Y lo que él consiguió en dictadura, que fue dificilísimo, lo consiguió el año 86 al 87, negociando con Guillermo Artur, y la gente de la Asociación de FP lo sabe, pero hoy en día se quedan callados. Y Hernán Santelices, gracias a su gran batalla, logró flexibilizar la jubilación anticipada. Pero ¿qué sucedió, Mariel? Llegó Ricardo Lagos, el 2004, democracia. ¿Y cuál era el eslogan de Lagos? Crecer con igualdad. Ya. Y súper igual. Y la cosa es que él vino y cambió los parámetros y hoy en día te exigen mínimo 60 millones de pesos. Que esa la hizo Piñera, que te exigen el 100% de la P+. El 100% de la P+, es altísimo, es decir, tener 60 millones en tu cuenta. Es decir, el 90% de la población no cumple eso. Entonces, fuera el 90, fuera. No se pueden jubilar anticipadamente. Después, te exigen en vez de una tasa de reemplazo del 50, un 70%. Eso fue gracias a Ricardo Lagos del 2004. Listo, nos jodieron ahí al otro 8%. Es decir, ya queda un 2% que cumple. No. Ya no tienes, de los 10 años, ya no puedes tener 5 años con laguna, puedes tener solo 16 meses. Por lo tanto, con eso, mucho menos cumple, y hoy en día 1 de cada 1.000 personas cumplen la jubilación anticipada. Pero eso es por manipulaciones de los expresidentes Lagos y Piñera que hicieron esta debacle. Y acá nuevamente invito a los jubilados. Jubilados, ojo, nosotros hicimos un proyecto de ley para subirte hoy un 30% de las pensiones en las AFP. Y eso es muy importante, Mariel, ¿por qué? Porque si ese proyecto de ley lo lleva Piñera al Congreso, automáticamente te sube las pensiones y de forma responsable. Lo único que nosotros dijimos es devolvamos la ley a la versión antes de estas modificaciones, que primero es que asuma las tablas de mortalidad según el INE. Y si está muriendo 9 de cada 10 con menos de 80, asuma que los chilenos en promedio viven 80 años y no 90. Tener tablas reales. Tablas reales. Y lo segundo es que la tasa de recálculo del retiro programado tiene que ser un parámetro objetivo. No este poder ilimitado que tiene el superintendente que hace así y sube y baja las tasas y sube y baja las pensiones, y que vuelva a ser el promedio de los últimos 10 años del fondo C, del fondo D, del fondo E, del fondo en que tú estás. Por lo tanto, el fondo E se ha rentado UF+7, esa es la tasa, UF+7, y las personas incluso podrían duplicar su jubilación. ¿Qué pasaría en Chile el jubilado que está en 200 lucas pasa a 400 lucas y cumplió la promesa original? Ojo, el sistema de AFP fue manipulado en democracia, lamentablemente. Acá nadie cuenta la historia completa. Vamos a hacer un resumen paso a paso. El sistema lo generó José Piñera en el año 81. Y el año 82 hubo una gran crisis financiera porque las tasas de interés de Estados Unidos llegaron a un punto tan alto, se quebró el dólar, mucha gente se había endeudado en dólares y llegó el desempleo en Chile al 30%. Por eso vino y Pinochet, en un grave error, y genera ¿qué cosa? Que los empleadores puedan declarar y no pagar. Y el declarar y no pagar es una expropiación, porque es tu derecho como trabajador que te paguen tus imposiciones. Entonces eso de declarar y no pagar es inconstitucional porque es una expropiación. Ese fue el primer error. Año 82, Pinochet. Año 86, el gran logro, Hernán Santelices logró flexibilizar la jubilación anticipada, logrando que miles y miles de trabajadores se jubilaran con 40, 50 o 60 años, antes de la edad legal. Luego llegamos al año 99. Eduardo Frei vino y
Dijo, vamos a generar el fondo E para que los jubilados no pierdan tanto. Buena idea, pero mano negra, letra chica, vino y nos traspasó el riesgo de pérdida. Antes, por ley, tú le pagabas caro a la AFP, pero te garantizaban que tú nunca podías perder un peso en 12 meses. Si perdías, por ejemplo, un 10%, la AFP tenía 10 millones, perdías 1 millón, después de 12 meses, la AFP se metía la mano al bolsillo y te pagaba el 1 millón de pesos. Esa era la garantía. Y era un sistema que rentaba 50% al año, Mariel, que nunca tuvo pérdidas en 2 décadas. Sigamos adelante. Ricardo Lagos, sí, el dedo de Lagos. ¿Qué hizo Ricardo Lagos? Vino y creó los multifondos para dar la libertad de elegir. Bueno, un buen tema que la gente elija, es su plata, perfecto. Pero letra chica, mano negra, con Eizaguirre y con Valdés, generaron las comisiones fantasmas. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la FP y te dicen, te quedaste sin pega, no, yo no te cobro comisión. Eso era verdad hasta el año 2002. Desde el 2002 en adelante, si tú tienes 100 millones, Mariel, y estás en el fondo A, ¿qué sucede? Te descuentan de tu saldo acumulado, lo cual es una expropiación, 500 lucas al año en comisiones fantasma. Y si es que tú vienes y te cambias del A al fondo E, solo te cobran 20 lucas al año. Y ese es el verdadero motivo por que las AFP odian a Felices y Forrado. Porque reciben menos ingresos, que esos ingresos se los pasan a los traders. Como la Raín Vial, como los distintos bancos. Entonces acá hay un gran negociado. Cuando Felices y Forrado da una sugerencia, en un año puede hacer que estos traders reciban 200 millones de dólares menos. Y es plata que nosotros estábamos traspasando desde los traders a las personas. Y por eso odian Feliz y Forrado. No es porque no les gusten los cambios de fondo, no es porque simplemente reciben menos comisiones fantasma. Algo que en realidad no debería ocurrir, porque si yo tengo la libertad de elegir en fondos, podría moverme como quiera sin que me afecte el cobro de una comisión. Por supuesto. Y lo peor es que esas comisiones no te las muestran en ningún lado. Están descontadas en la rentabilidad. Lo cual es gravísimo porque para educar respecto de qué es el sistema de pensiones chileno, son dos unidades distintas. Una cosa es la AFP y otra cosa muy distinta es el fondo de pensiones. Entonces, ¿cuál es la gran garantía del sistema? Si quiebra la AFP, como está en otra sociedad, a tu fondo no le pasa nada. Y tú eliges una nueva AFP que te administre, porque es un simple administrador, y tú vienes y tu ahorro los tienes. Contraejemplo, si tú tienes 100 millones de pesos en un banco y el banco quiebra, ¿has escuchado esto rápido? ¿La garantía estatal de los depósitos? Pero no es que todo lo ponen en la misma canasta. Claro. ¿Y sabes cuánto es la garantía del banco? 2,5 millones. Es decir, esa persona perdió 97,5 millones. En cambio, en la FP es el único sistema financiero del mundo que si tú tienes 100 millones de pesos y quiebra la FP, tú sigues teniendo los 100 millones de pesos porque están en otra sociedad. Eso es muy sano. El problema es que la FP, con su poder de lobby, vino y se tomó el control de los fondos de pensiones. ¿Quién elige, y esto voy a hacer un contraejemplo, quién elige los directores de las grandes empresas del país? Las AFP. Pero él es un simple administrador. Esto es como que nosotros los trabajadores somos dueños de 210 mil millones de dólares y de nosotros deberíamos elegir a los directores. Es porque es una sociedad. Somos los dueños. ¿Y por qué no elegimos directores? ¿Ustedes creen que si Luxich, que a Andrónico Luxich le tengo un gran respeto, si Luxich viene y tiene 100 o 10 mil millones de dólares y el administrador es la Raín Vial, ¿ustedes creen que Luxich no elige los directores? Él es el dueño de la plata, él elige, la Raín Vial no elige directores, los elige el dueño del capital, en este caso, ejemplo, Andrónico Luxich. En el mismo caso de la FP, el problema es que cuando los trabajadores entendamos que somos los dueños del ahorro, deberíamos nosotros elegir a los directores y no la AFP. Esa es una atribución que la AFP se tomó y que no le corresponde legalmente. Después, es importante entender qué otros goles nos han metido. Llega el año 2004 y Lagos nuevamente viene y perjudica a los jubilados eliminando la jubilación anticipada. Viene y cambia del INE a el cálculo arbitrario que hace la Superintendencia de Pensiones con la Superintendencia de Valores Seguros. Bachelet 2008 llega, no, yo voy a dar la pensión mínima, que existía, por lo tanto es un invento lo que hizo Bachelet. Y la pensión mínima lo único que hizo este sistema más injusto,
¿Por qué? Porque una persona que ahorra un mes recibe 103.000 pesos y una persona que quizás ahorró 10 años, que se jubila con 50 lucas y no alcanza a estar en el 60% de menor ingreso, recibe menos plata que una persona que ahorró un mes. Entonces, el Bachelet está incentivando a no ahorrar en el sistema porque el que ahorra menos recibe más. Entonces, eso es completamente ilógico. Y baja las pensiones un 30%. Y eso es gravísimo. Elimina el fondo de reserva de fluctuación, que era un colchoncito que era para protegerse de las caídas. Lo elimina 6 meses antes de la mayor crisis financiera hasta este entonces, que fue la crisis del 2008. Luego llega Piñera el 2011 y, bueno, ¿qué hizo? La única multa que tenían las AFP, que era, si no estaban dentro del promedio de rentabilidad, la AFP se metía las manos al bolsillo y pagaba el encaje. Y Piñera le pasó el poder ¿a quién? Al superintendente para que baje la multa de un 99% hasta un 1%. Entonces ya a la FP no les pasa ni siquiera multa. Y eso fue por el presidente Piñera. Y el último gol que hizo Piñera con su ministro Juan Carlos Jovet fue venir y firmar este decreto y bajó otro 10% de las pensiones en AFP para forzar a la gente a ir a la compañía de seguro. ¿Y qué pasó con el ex ministro Jovet? Hoy en día es el presidente de Sura. Es decir, hizo muy bien la pega como ministro y se fue premiado a Sura. Pero lo que no te dicen es que a los jubilados le bajaron 10% y que gracias a eso Sura aumentó la renta vitalicia y se hizo de miles de millones de dólares. Entonces, cumplió su rol, ¿o no? Y vamos a seguir respondiendo porque hay muchas preguntas. La primera, entonces, redondeando. Conviene en este caso quedarse en la FP y también a lo mejor recordar esto. Si yo estoy en la FP, después me puedo cambiar a una compañía de seguro, es correcto, ¿cierto? Exactamente, es decir, cuando yo estoy en la FP, cuando quiera me puedo cambiar a la compañía de seguro. Cuando quiera puedo no pasar todo, puedo pasar un 10%, un 20%. No tiene por qué ser todo al tiro. No es una decisión de vida o muerte como llegan a los 60, tú cumples 60 y te llaman 20 ejecutivos. No, ahora, porque las tasas y te meten miedo. Chao, tranquilidad, jubílate tranquilo en la FP y después de un año, por último, si quieres, te que pasa a la compañía de seguro. Mi recomendación, no pase más de la mitad. ¿Por qué? Porque de esa forma, con el MIT y MOTA, tú vas a estar protegido. Van a pasar 10 años y después puedes pasar otra mitad. Ese es el punto. La gente no sabe. Si yo me paso a una compañía de seguro, después no puedo volver a la FP, ¿cierto? Exactamente. Entonces, y no es solo que no pueda volver a la FP, sino que yo dejé de ser dueño del ahorro. Esos 100 millones que tú tenías, yo soy la aseguradora, pásame esos 100 millones y yo te entrego un papelito que es un seguro y te digo, te pagaré hasta el día que te mueras 20 UF mensuales. Toma tu papelito. ¿Y qué pasa si la aseguradora, en este caso yo, quiebro? ¿Quién te paga ese papelito? Nadie. Hay una garantía estatal que son 400.000 pesos para las compañías de seguro, pero si gente está con compañía de seguro que está recibiendo 1 millón de pesos, puede perder 600 lucas si es que su compañía de seguros quiebra a futuro. Y nosotros hemos dicho que hay una crisis financiera que está incubada, por lo tanto, podrían quebrar las compañías de seguros de acá a 5 años si se mantienen las tasas tan bajas. Y en ese escenario, muchas personas podrían no solo perder, ya dejaron de ser dueños, sino dejarían de recibir su seguro y con suerte les quedaría la garantía de los 400.000 pesos mensuales del Estado. Perfecto. Y no, continuamos. Sergio Pradera nos consulta. Cuando te jubilas, ¿qué pasa con el seguro de cesantía? ¿Y si tiene un tope para acumular? Buenísima pregunta. Seguro de cesantía. A ver, el seguro de cesantía te lo van descontando mensualmente y el empleador se pone con una parte y el trabajador con otra parte. Cuando tú te jubilas, ese seguro es tuyo, es un ahorro. Pero yo lo que lo recomiendo, no lo pasen a la cuenta obligatoria porque si no te lo van a pasar en 50 años. Déjenlo en la cuenta 2 y así ustedes siguen ganando rentabilidad, lo pueden cambiar de fondo y cuando lo quieren apretan un botón y en 4 días está en su cuenta corriente y tienen la libertad de, si quieren, fumárselo o ir al Caribe o hacer lo que quieran, pero es plata de los trabajadores y que lo pueden retirar completamente. O sea, no lo pierden y aparte cuenta 2. Exactamente, exactamente. Ya. Una pregunta que se repitió, así que la hago a nombre de todas las personas que están en esta transmisión. ¿Cómo pueden las personas jubiladas subir su pensión? Esta es una pregunta extraordinaria. ¿Qué sucede? Cada 3 meses el superintendente puede subir la tasa de interés o bajarla. Y es una decisión arbitraria, ya lo hemos dicho.
Pero sucede que justo ahora en enero el superintendente subió las tasas de interés. Entonces, toda persona, todo jubilado que está en AFP, que le recalculan entre abril y diciembre, le conviene hoy hasta el 22 de febrero venir y depositar 4 lucas en cuenta 2 o en APB, en cualquier cuenta adicional de AFP, tiene que depositarla antes del 22 que esté disponible, y el 22 le solicitan a la AFP, me puede traspasar estas 4 lucas de cuenta 2 a la cuenta obligatoria y me recalcula la pensión. De esa forma, imagínate que me van a recalcular en julio, adelanto mi recálculo para marzo y en marzo me sube la pensión un 10%. Ahora, nosotros recomendamos, y en esto aprovecho de aclarar, de que ese recálculo puede ser mayor si estás en el fondo C. El problema es que ahora están cayendo muy fuerte las bolsas y Feliz y Forrado dio sugerencia a refugiarse al fondo E. Por lo tanto, es sano que quien lo vaya a hacer ahora esté en el fondo E. Quien ya lo hizo y que lo hizo en el fondo C, fácil, se cambia al fondo E, eso va a anular el recálculo, pero como están también subiendo las tasas, después es muy probable que en abril de nuevo suban las tasas y ahí va a tener una nueva oportunidad para hacer el recálculo. O sea, aquí nos preguntaba alguien de esto que se había cambiado al fondo C, en este caso. Quien hizo el trámite se traslada al fondo E, Que haga el cambio, anula, solo por el hecho de cambiarse, podría anular el recálculo y de esa forma protegió su capital y después hace el recálculo. Yo creo que a partir del 1 de abril nosotros vamos a informar apenas tengamos la información cuándo realizar el recálculo. que sí, que estén pendientes siempre de nuestras transmisiones, las noticias que subimos, porque la información en Feliz y Forrado la vamos entregando, Sí. entonces estar muy, muy atentos a las publicaciones. Tenemos otra pregunta más acá ¿De quién? dice por acá, Cristian, que son los nombres de Facebook, dice, el otro día explicaron un método para subir la pensión, justamente del que estábamos hablando. Claro. ¿Lo puede hacer alguien que está con jubilación por renta vitalicia? Sí, qué bueno que me lo preguntaron. Mira, no solo en renta vitalicia, sino toda la gente que está o en renta vitalicia o en AFP tiene la opción, si gana menos de 300.000 pesos de pensiones, de subirse las pensiones. ¿Cómo? Vamos a enseñar el procedimiento. Miren, ustedes ingresan a la Superintendencia de Pensiones. Vamos a abrir la página www.spensiones.cl. Al ingresar, ustedes ingresan acá en el costado derecho, inferior derecho, consulta de beneficiarios APS, aporte previsional solidario. Y te pide, acá yo puedo ver si soy potencial beneficiario. Entonces, como yo no lo sé, pongo mi RUT y me pide acá una clave, que es la clásica captcha para que no sea detecten si soy o no soy un robot. Pongo la clave, buscar, y me dice, tu RUT no tiene la calidad de potencial beneficiario. Claro, porque no estoy en edad de jubilación. Pero si tú estás jubilado en compañía de seguro y estás en el 60% de menor ingreso de la población, por dar un ejemplo, si estás en 150 lucas te van a subir como a 190. El que está en 220 le van a subir a 240. El que está en 280 le van a subir a 290. Es como que va bajando a medida de que está más cerca de los 300.000 pesos, pero te va a subir, incluso en compañías de seguro. Entonces, todas las personas ingresan a spensiones.cl, verifican si están dentro del 60% menor ingreso con esta consulta, y si lo están, hacen el procedimiento en su AFP. Yo quiero mi APS, aporte previsional solidario. Ahora, si ustedes están en ingresos de 50.000 pesos mensuales, ya sea en AFP o en compañía de seguro, ustedes igual pueden postular, pero a la pensión mínima del Estado. Y la pensión básica solidaria son 103.000 pesos hoy. Por lo tanto, automáticamente si tú recibes 10.000, te suben a 103.000. Si tú recibes 80, te suben a 103. Entonces, también las personas pueden revisar acá, si cumplen los requisitos, van a poder venir y subirse la pensión a la mínima de 103.000 pesos, tanto en AFP como en compañía de seguro y IPS. Entonces, acá hay una enorme oportunidad que la gente desconoce, que no se informa, y antes no estaba esta consulta. Entonces, ingresan en la Superintendencia de Pensiones,
vienen y consultan. Y bueno, y si quieren le pueden también escribir al superintendente y decirle que cambie la ley porque está haciendo muy mal su pega. Pero mientras tanto, por lo menos tenemos una oportunidad para poder subir las pensiones. Obviamente dejar dicho de que todo este material lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que igual vamos a quedar atentos a las consultas y que por favor también los hijos solidaricen con sus papás, que obviamente hay muchos que no manejan tanto la tecnología, consúltenle a ellos su root, revisen la información, porque la gracia es utilizar el sistema al favor de todos nosotros, sí, y que puedan revisar este tipo de información. Un secreto, ojo, no lo digan, pero si quieren saber la posibilidad de jubilarse en Perú y retirar el 95.5, escríbanos a través del sistema de Felices y Forrados y ahí nos preguntan, por si acaso. Carlos Santander pregunta... No he dicho nada. No, nadie lo escuchó. Carlos Santander pregunta a Gino, él está a punto de cumplir 64 años. Claro. Tiene 50 millones de ahorro y consulta si es que puede jubilar o debe esperar a cumplir la edad. A ver, a los 64 años todavía no cumple la edad legal. Por lo tanto, si quiere saber si alcanza a cumplir estos requisitos muy difíciles de la jubilación anticipada, que vaya a su AFP y diga, me puede decir si cumplo con la jubilación anticipada y cuánto ahorro necesito para jubilarme anticipadamente. Entonces, por ejemplo, una vez conocí a una persona que estaba cesante con 55 años y le faltaban 10 millones para lograr su jubilación anticipada. Entonces yo le dije, tómate un crédito hipotecario, deposita los 10 millones y con eso cumple el requisito y te jubilaste y recibes el pago mensual y con el pago mensual paga el crédito en 5 años, pero se jubiló desde ya. Entonces es muy importante que pregunten y que se lo entreguen físico cuánta plata le falta para jubilarse anticipadamente. Perfecto. Hay alguien que nos consulta, Karina Araya, dice, yo vivo fuera de Chile, ¿podría hacer estos trámites? A ver, muy buena pregunta. Para pedir, por ejemplo, tu clave web, tu clave de seguridad, nosotros tenemos un procedimiento que ella ingresa a felicesyforrados.cl e ingresa Recupera tu Tesoro. En Recupera tu Tesoro es para cualquier chileno que vive en el extranjero, está todo el procedimiento a través del consulado para que ellos recuperen su clave web y su clave de seguridad. Y con la clave web y clave de seguridad se puede cambiar de fondo, se puede cambiar de FP, puede hacer todo a distancia. Pero el procedimiento Recupera tu Tesoro está en felicesyforrados.cl. Perfecto. Consultan también, María Cristina, estoy por jubilarme este mes o cuándo lo puedo hacer. Dentro de todos estos movimientos, ¿quiénes están tomando la decisión de jubilarse? ¿Es mejor que esperen un poco? A ver, quienes estén por jubilar, el problema que tenemos es que el mejor fondo para que te calculen la jubilación es el fondo C. Y como ahora hay una alta volatilidad, piensa que cayeron las bolsas el lunes muy fuerte. El martes todos los noticieros diciendo no te cambies de fondo. Eso porque las AFP lo financian. Pero bueno, no te cambies de fondo, no te cambies de fondo, porque va a ser la pérdida, te meten miedo. Bueno, resulta que si revisamos a nivel de las bolsas ahora, miren, vamos a revisar los últimos 5 días, a ver cómo está esta cosa, y sigue cayendo, hoy día cayendo 2,52%. Es decir, siguen las pérdidas. Y si usted le hizo caso a esa persona el martes, reclámele, tuiteele, dígale por qué me estás haciendo perder un 2,42% en un día. Tú no eres experto financiero. ¿Por qué das una sugerencia de no cambiarse si no eres ese experto financiero? Entonces, ojo con todos estos personajes de televisión. Están la gran mayoría financiados por la AFP. Y este es el mejor ejemplo. Mostremos un mapa general de todas las bolsas. Miren, acá vamos a actualizarlo, porque esto está desfasado. Y el ACUI, que es como el fondo A, perdiendo un 2%. Es decir, el fondo A hoy va a perder un 2% y esto se va a reflejar en el precio que comunican el día lunes. Entonces el lunes la gente va a enterarse, perdió otro 2% en el fondo A. En un solo día. Entonces, es una situación compleja la que está pasando en los mercados. Si uno pone un contexto histórico, esto tiene que ver con las tasas de interés. Como llegaron las tasas de interés a solo un 2%, todo el inverso de las tasas de interés, ¿qué es? Los mercados. Los mercados los vamos a poner en el contexto máximo. Ahí está. Justo grandes alzas. Piensa que la crisis del 2008 se perdió un 50%, pero miren cómo agarró esta forma exponencial. Y siempre que tiene forma exponencial, puede ser una burbuja que explota. Y el tema es que si ven, esta caída de acá es extremadamente peligrosa. Acá esa corrección de que en 6 días
El fondo A, nos vamos a enterar en 2 días más, que ha perdido más de un 7% en 6 días. Es una locura. Es demasiado rápido, por lo tanto esto no va a seguir subiendo tan fácilmente. Hay un 80% que esto va a seguir cayendo y cayendo muchísimo más. Por lo tanto, estar apostando a que esto rebote, lo peor que te va a pasar si te cambias al fondo E, va a ser que puedes dejar de ganar. Pero por lo menos le pusiste una detención a las pérdidas y paraste de sangrar. Y ojo que lo hemos contado en todo el año dentro de la comunidad. El movimiento económico está full este año, por lo tanto vamos a tener probablemente muchos cambios imprevistos de aquí al resto del año por este panorama financiero. A ver, lo que sucede es lo siguiente, Mariel. Hay un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es que antes era muy fácil cambiarse de fondos porque tú decías, están bien las bolsas internacionales, me cambio el fondo A. O están malas, me devuelvo al fondo E. Pero el problema es que ahora el fondo E pierde. Hay meses que ¿por qué? Porque como es una crisis de deuda de los bonos, sube las tasas de interés y se destruye el valor de los bonos, por lo tanto cae el valor del fondo E. Y acá hay muchos más cambios porque hay periodos que el fondo A pierde, pero hay periodos que el fondo E también pierde. Este febrero probablemente el fondo A puede perder entre un 5 y un 10% de lo que ahorraste toda tu vida, pero el fondo E también va a perder como un 0,5%, menos. Pero se van a dar meses que después el fondo A se puede recuperar y el fondo E pierda un 3, un 5%. Entonces, esto no es llegar y seguir la sugerencia, por ejemplo, de Luis Messina que dice estar siempre en el E, porque siempre en el E puede comerse una caída hasta de un 5% mensual. Por lo tanto, el nuevo paradigma es que todos los fondos tienen riesgo. Como los peruanos son inteligentes, visionarios, vinieron y crearon el fondo cero, que es de efectivo, que es como un money market y que nunca pierde nada, siempre gana. En cambio, el fondo E tiene muchos bonos del gobierno. De hecho, ese es el secreto por qué las AFP cambian todas las leyes. Porque la AFP le presta la plata a los trabajadores, ¿a quién? Al gobierno. Entonces, ¿quiere más platita al gobierno que se están endeudando mucho? Sí, quiero tener mi dinerito ya, pero la ley la hago como yo quiero. Y por eso todos los gobiernos se bajan los pantalones con la AFP. Esa es la verdad. Y si no me creen, es cosa de ver cuál es la deuda que tiene el gobierno y cómo ha evolucionado. Uno ingresa al Banco Central y ve central.cl. Acá a la derecha está set de gráficos y acá están distintos indicadores económicos. Y un indicador muy importante acá abajo, fiscal. Y en fiscal, deuda bruta del gobierno. Ponemos el histórico y la deuda del gobierno en el año 2008 era apenas de un 3,4% del PIB. Éramos el país más sano del mundo. Chile era como Suiza. Y de ahí, el 2008, Bachelet vino y entregó el gobierno en 2010 y subió la deuda a un 8,6. Piñera, que tanta eficiencia dice, la tomó en 8,9 y la dejó el 2014 en 13%. Por lo tanto, subió 5 puntos adicionales de PIB de deuda. Y acá lo tomó la posta nuevamente Bachelet y la subió de 12 a 25%. Si seguimos a este ritmo en 10 años, vamos a tener una crisis de deuda en Chile. Hoy en día tenemos una ventaja. Esta crisis de deuda global, que van a explotar las deudas de los bonos de Europa, de Estados soberanos, de Italia, de Alemania, esa crisis no nos va a pegar a nosotros porque no tenemos tanta deuda. Piensa, si Chile está endeudado en un 25% del PIB, ellos están endeudados en un 250% del PIB, es decir, 10 veces superior la deuda. Por lo tanto, la gran ventaja de esta crisis es que no nos va a afectar tanto a Chile. ¿Por qué? Porque por lo general en estas crisis sube el precio del cobre y eso te protege como país. Segundo, como somos un país poco endeudado, los capitales del mundo van a arrancar de la crisis global y se van a venir a los fondos de Chile y eso va a hacer que baje la tasa y que suban los precios de los multifondos. Entonces, ojo, que es muy importante que el país sea responsable respecto a las deudas y que frenemos de una vez esta alza porque de esa forma nosotros vamos a estar protegidos. Y es muy importante. El mayor secreto de Felices y Forrados es evitar las pérdidas de la crisis. Solo evitando las pérdidas en esta crisis que vamos a vivir entre los próximos 6 a 18 meses, ¿qué va a ocurrir? Protegiste tu capital y al proteger tu capital, después compras el fondo A precio huevo. Compras el doble de acciones o el doble de cuotas. Y al comprar el doble de cuotas, estas después se recuperan y multiplicaste tu capital por 3, por 4 veces. Entonces, el momento más importante para seguir las sugerencias de Feliz y Forrado es ahora. Y para eso,
pide tu clave web, pide tu clave de seguridad, baja la aplicación de Feliz y Forrado y así vas a recibir información de todas las sugerencias de cambio de fondo. Te va a llegar y te va a decir, oh, estamos en el fondo E, perfecto. Tú vienes en un minuto con tu clave web y tu clave de seguridad y te cambias de fondo. De esa forma, la gente va a aprovechar esta crisis. Ya más de 100.000 chilenos siguen las sugerencias de Feliz y Forrado, pero nuestro sueño es que todos los chilenos se protejan de la próxima crisis. No puede ser que la gente siga lo que te dice un noticiero, un periodista que, con todo el respeto que tengo con los periodistas, no saben de finanzas. Para eso están los financistas. Alguien que estudió en la Universidad de Chile, magíster en finanzas, de forma responsable. Tanto así que vamos a quedar probablemente en la historia que nos salimos en el precio más alto. El 22 de enero, cuando nos salimos con el valor cuota del 24 de enero, era el precio más alto del fondo A. Eso es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque son años de trabajo desarrollando la fórmula para poder salirnos en el precio más alto. Por lo tanto, a la gente, si quiere hacer, es su libertad, si quiere hacerle caso a los medios de comunicación o si quiere hacerle caso a Felicia y Forrado. Lo importante es que tú estés informado y que tengas tus claves para cambiarte de fondos a tiempo. Dice Felipe Eduardo Espinosa Gómez, ¿conviene cambiarse hoy a AFP modelo por las crisis globales? ¿Cómo es nacional? Estoy en Plan Vital. Volvamos atrás. ¿Es conveniente cambiarse ahora de AFP? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Si es que estamos en el fondo E, ya dimos la sugerencia, por lo tanto, si este viernes estás, o mejor dicho, hasta el 15, si ya estás en el fondo E, esperas al jueves 15 o el miércoles 14 ya. Y el miércoles 14, con tu clave de seguridad, vienes y ingresas a AFP modelo, pones tu clave de seguridad y te cambias a AFP modelo. De esa forma te vas a subir el sueldo y al día 1 de marzo ya vas a estar en esa AFP y después vas a poder seguir las nuevas sugerencias de cambio de Felicidad y Forrado. Monet pregunta, Plan Vital levanta una oferta increíble. Recordemos que esto del no pago de comisión no es inmediato, sino que se va a dar en el mes de julio. Primero, y es solo para los jubilados. Para los trabajadores activos ahora Plan Vital es carísima. De hecho, pero mañana vamos a tener de hecho un especial de Plan Vital, así que mejor los dejamos pendientes para el cambio de absolutamente. mañana. Mañana FIF Educa a las 12 del día vamos a dar todos los secretos de qué pasa con las AFP. Conviene Plan Vital, conviene Modelo, conviene Hábitat. Vamos a dar toda la información para que la gente pueda venir y cambiarse a AFP, subirse el sueldo, mejorar su rentabilidad y así optimice su recurso. Y es muy importante que siempre tengan cultura del ahorro, ocupen el sistema a su favor, ahorren en cuenta 2, ahorren en APB, porque esas cuentas tú en cualquier emergencia puedes retirar ese dinero. Claro, el capítulo de mañana va a estar especialmente dedicado a hablar de la AFP que conviene más y también para personas en edad de jubilar, para quienes están recién iniciando a trabajar, así que mucha atención mañana a las 12. Lo otro también, bajo la recomendación que nos dice Francisco Farfán, podrían hacer un capítulo para quienes estamos empezando a trabajar. Los dejamos invitados que dentro de los comentarios nos den todas sus dudas, qué temas les gustaría que planteáramos, qué temas tratar, informar, porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo constante y obviamente queremos conocer todas sus dudas. Así que sí, Francisco. Absolutamente, si ya hicimos el capítulo de la jubilación, mañana vamos a hacer el capítulo de que conviene cambiarse de AFP, conviene cambiarse de fondo, y el posterior va a ser el capítulo de los primeros trabajadores en el sistema de AFP, cuál es la mejor estrategia a largo plazo para que tengan una jubilación de excelencia o incluso se jubilen a los 40 años, que es una de las metas de Feliz y Forrado. Sí, perfecto. Nos hacen una consulta, si uno trabaja y tiene 60 años, conviene jubilar y seguir trabajando, ya lo planteamos, jubíleselo. Jubílese lo antes posible, pero antes de jubilar siempre recuerde mandar una pregunta por nuestro sistema Feliz y Forrados por si les tenemos algún datito especial. Antes de que se jubilen siempre pregúntenos y así le damos la mejor información sin conflictos de interés. Por ejemplo, tenemos una consulta de Carlos Arena. Aquí dice, Gino, una pregunta. ¿Puedo depositar 4.000 en una APB en un fondo A una persona jubilada, una mujer jubilada menor de 65 años, a quien ya se le acabaron los fondos y poder pedir un recálculo? Sí, lo puede hacer perfectamente. Le van a recalcular, aunque le van a pagar muy poquito. Pero como le van a pagar muy poquito, ella podría venir y postular a la APS y que le suban a 104.000 pesos. Por lo tanto, sí puede hacer ese procedimiento. Sí, es conveniente. También nos consultábamos, ¿pueden hacer este trámite por internet? Absolutamente. Para poder depositar 4.000 pesos, tú ingresas a Previred. Vamos a abrir acá www.previred.cl y ingresando en Previred
yo puedo venir y transferir mis ahorros a cualquier AFP, a cuenta 2, a APB, sin comisión. Es muy importante. Entonces, Previred es de la misma AFP y de esa forma puedes transferir y crear para que no verle las caras a la AFP, porque la AFP nos cuenta la gente, hoy fui a depositar mis 4 lucas y me dijeron que no podía. Oiga, ya córtela, ¿hasta cuándo? Cachamala la AFP. Recíbale las 4 lucas a la gente, ¿qué les pasa? Pero bueno, para evitarse ese mal rato, se mete en previred.cl y traspasa las 4 luquitas y en 4 días le aparecen y después de que le aparecen en la AFP, usted va a la AFP y le dice tic, 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 quiero que me recalcule. El ideal es en el fondo C, pero como ahora estamos con un comienzo de crisis, es mejor estar en el fondo E para hacer el recálculo. Ya, Rodrigo Soto nos pregunta, ¿hacer la transferencia del APB al APB o a la cuenta obligatoria? APB, ¿cierto? Y que de ahí se traspase a la cuenta obligatoria. Claro, o cuenta 2. Puede más fácil, incluso operativamente, depositar las 4 lucas en la cuenta 2 y ahí las traspaso a la cuenta obligatoria. Otras personas me preguntan, oye, ¿puedo meter 2 millones? ¿Para qué? Porque esa plata te la van a pagar en 50 años. Por eso nosotros decimos el mínimo, que son las 4 lucas. Consulta, Nelson Arriagada dice, una mujer que cumplió su edad de 60 años y actualmente tiene cáncer, tiene muy pocos fondos, ¿cómo puede hacer para jubilar? Gracias. A ver, si tiene 60 años, puede jubilarse. El problema es que va a recibir, aunque sean pocos fondos, va a recibir baja jubilación. El problema es que la APS recién tú puedes postular a los 65 años. Entonces, esta pensión mínima de los 103.000 pesos tiene que ella cumplir 65 años. Ahora, si tiene cáncer, el máximo de los cariños, fuerza. El otro día leí un dato súper bueno del limón. Congela un limón, pónganlo en el refri y cuando esté congelado lo raya y se lo pone a todos los alimentos. Y el tema es que el limón sube el pH y en 1932 hubo un premio Nobel que demostró que el cáncer es una de las células cuando se les da cáncer cuando no tienen oxígeno y un pH bajo. Entonces hay alimentos que te bajan el pH y en este caso el limón te sube el pH y puede ser incluso mejor que una quimioterapia. Entonces hay un dato para ellas para que raye limoncito y así mejore su pH y de esta forma las células pueden volver a funcionar subiendo el pH de las personas. Sí, Nelson, muchas gracias por plantear la duda. Lo hemos hablado antes en Felices y Forrados de la importancia que tiene el ver que hay personas que se enferman, que puedan disfrutar de sus fondos. Creo que el tema ya lo habíamos planteado y esto prueba de que es que es inconcebible que una persona con cáncer no pueda enfrentar la enfermedad. Yo tengo el caso de Paola Veloz, que tiene 280 millones de pesos. Ella dice, me voy a morir y no puedo disfrutar de ese dinero, no puedo enfrentar la enfermedad. Y en Perú nos ganaron y cuando marcharon en Chile no conseguimos nada. Y marcharon en Perú y ¿qué consiguieron? Que el que tiene cáncer puede retirar la mitad de sus ahorros para enfrentar la enfermedad. Si quieres comprarte tu primera propiedad o pagar el hipotecario, puedes utilizar el 25% de tus ahorros para comprarte una propiedad. Los jóvenes se pondrían todos a ahorrar en la AFP. Son inteligentes los peruanos, pues están todos ahorrando porque con eso te puedes comprar tu primera propiedad. Se pueden jubilar a los 50 años de forma flexible si están cesantes. Entonces, si te dicen pega 12 meses, te jubilas anticipadamente. Y al jubilar, puedes retirar el 95,5% de los ahorros, porque entienden que los peruanos son adultos y que son ciudadanos que son dueños de sus ahorros. Por lo tanto, cuando jubilan, pueden retirar el 95,5%. Eso es mucho más sano porque está bien, a los 18 años nos gastamos la plata, entonces nos obligan a ahorrar. Perfecto. Pero a los 65 años tenemos las suficientes canas, experiencia, hemos vivido crisis, la gente ya sabe administrar su dinero y ellos tienen ese derecho de propiedad de vuelta. Ojalá que Chile reaccione porque hay que equilibrar el sistema. Yo quiero transmitir una reflexión muy importante. Y le quiero decir a todas las AFP que si ellos siguen con esta postura y nos obligan a aumentar el ahorro, lo único que va a pasar es que en 4 años más, cuando se desencadene toda esta crisis, la gente va a salir a quemar la AFP. Y va a llegar un populista que va a eliminar la AFP y los trabajadores vamos a perder todo nuestro dinero. Entonces, si la AFP quiere hacer algo sustentable, que este sistema dure 100 años, lo único que tiene que hacer es devolver la ley a 1998 y nunca más perderíamos los trabajadores. De esta forma, las personas rentarían, las pensiones serían un 50% más, y la gente cumpliría la promesa histórica del sistema y sería un sistema equilibrado, podría retirar sus ahorros si copiamos lo que hicieron los peruanos,
Y por último, muchos me pueden decir, no, es que allí no se van a gastar la plata. Bueno, que nos permitan, miren esta propuesta de Felices y Forrados para el presidente Piñera. Que la gente jubilada en AFP año tras año pueda traspasar un 10% de su cuenta obligatoria a la cuenta 2. Y de esa forma no se la van a gastar de golpe en caso de que me la gaste. Y la gente que no se la gaste va a seguir teniendo una muy buena rentabilidad, pero si tiene una urgencia va a poder retirar ese 10%. Si tiene justo una emergencia en salud va a poder retirar ese 10%. Entonces, démosle derecho de propiedad, presidente Piñera. ¿Usted cree en la libertad, en el derecho de propiedad? Son principios, entre comillas, de la derecha. Los principios son de todos, pero entre comillas son de la derecha. Entonces, si defiende el derecho de propiedad, déjenos a los jubilados, a los pensionados, traspasar un 10% al año desde la cuenta obligatoria a la cuenta 2. Con esa solución le aseguro que este sistema se hace sustentable y que la gente estaría muy contento con el sistema y a la vez de las tasas que corresponden. Y subimos un 50% las pensiones, eso generaría crecimiento económico, un crecimiento de un 0,2% del PIB. Entonces, si quiere que Chile se transforme en Suiza, la clave es devolver la ley a 1998 y darle mayor derecho de propiedad, que los trabajadores jubilados traspasen de la cuenta obligatoria un 10% anual a la cuenta 2 y ahí, si ellos quieren retirarlo, que lo puedan retirar. Perfecto, vamos a hacer un efecto resumen porque nos han llegado muchas consultas de algunos que se conectaron a mitad de transmisión. Como les decíamos, mañana vamos a tener un especial de AFP para saber en qué AFP le conviene estar, los fondos y el asunto de comisiones. Alguien que nos consultaba por el dato en el extranjero, recuerden, Felices y Forrados, la opción .cl y recupera tu tesoro. Ahí está dentro de las pestañas, recupera tu tesoro y van a saber el procedimiento para recuperar su clave web, su clave de seguridad, poder cambiarse de fondo, poder cambiarse a AFP. Ya, la otra consulta muy repetida, ¿quiénes están jubilados pueden depositar en la cuenta 2? Absolutamente, a través de previred.cl depositas 4 luquitas en cuenta 2 y después cuando a la semana siguiente aparece en tu AFP, vas a tu AFP, le dices me recalcula la pensión y como subieron las tasas, le van a subir la pensión un 10%. Y por supuesto estar atentos de nuestras notificaciones, que obviamente vamos a estar avisando cada vez que esto pueda ocurrir y todos los datos para poder aumentar la pensión. Exacto. Y por último, consultas de quienes están por jubilarse, ¿conviene hacerlo ahora o esperar un poco? Otra de las que siempre se repite. A ver, quienes están por jubilarse, conviene adelantar lo antes posible la jubilación. Siempre primero háganos la pregunta, se inscriben Feliz y Forrado como usuario gratuito o después pagado premium solo por lucas mensual y nos pregunta por nuestro sistema y ahí nosotros le vamos a responder algunos secretos para que considere antes de pensionarse. Con esa información las personas pueden venir y jubilarse anticipadamente y si es que quiere seguir trabajando, siga trabajando, pero empieza a traspasar la pensión mensual a la cuenta 2. Eso se sigue acumulando, sigue ganando rentabilidad y después no se da ni cuenta, va a tener 10, 20 millones en la cuenta 2 que los va a poder retirar cuando ustedes quieran. Perfecto. Llevan mucho rato de transmisión, estamos súper contentos de haber conversado con ustedes. Obviamente déjenos todos los comentarios porque las consultas las vamos a seguir respondiendo. ¿Algún mensaje que quieras dejar a quienes nos acompañaron? A toda la gente que nos acompañaron, no les crean a la televisión y sigan las sugerencias con su aplicación feliciforrados.cl. Nos salimos en el precio más alto, así que AFP, les mando muchos cariños a los gerentes de inversiones, todos mis compadres, se lo merecían. Y los esperamos mañana a las 12 en punto, que tenemos el especial de FF Educa sobre AFP y los fondos y comisiones. Así que nos vemos mañana con una de FF Educa. FF Educa, mañana a las 12, cómo cambiarse a AFP. Y gracias por habernos dejado todas sus preguntas y comentarios. Que estén súper bien.